Capítulo 2. Lord Hawkston decidió cambiar impresiones con el gobernador respecto a su problema de encontrar esposa para su sobrino Gerald. No sabía cómo plantearle a Sir Arthur sobre Emily, pero en cuanto iniciaron la charla se percató de que se le había adelantado. Sir Arthur Gordon, nieto del conde de Aberdeen, a quien Lord Hawkston conoció poco antes de salir de Inglaterra, era un hombre de austera dignidad que inspiraba en sus subordinados tanto temor como respeto. Cuando asumió su cargo en Ceilán hacia 1883, la isla se encontraba todavía bajo los efectos de la crisis económica ocasionada por la plaga del café, pero se reponía con lentitud y en las plantaciones se estudiaban las posibilidades de explotación no solo del té sino de otras semillas. Sir Arthur desplegó un especial interés en ese nuevo desarrollo y, principalmente, en la industria del té. Envió inspectores a Lolekondera y quedó muy impresionado con los reportes recibidos de la plantación de Lord Hawkston. Más tarde efectuaría varias visitas personales a algunas plantaciones. Sir Arthur resultó grato tanto a James Taylor como a Lord Hawkston, a quienes les fue fácil convencerlo de que el té regresaría el auge a Ceilán. Lo que más agradaba a Lord Hawkston de Sir Arthur era decisión de mostrar su absoluta imparcialidad hacia todas las razas. Poco antes que tuviera que emprender su viaje a Inglaterra, el gobernador había amenazado con retirar su apoyo a un club europeo de Colombo que se proponía negar la membresía a los cingaleses. Era uno de los gobernadores más preparados y progresistas que había tenido Ceilán en muchos años. Restauró muchos tanques y canales de irrigación, concluyó las obras del muelle y rompeolas de Colombo, extendió la red de ferrocarriles y empezó a construir un área aproximada de 390 kilómetros de carreteras nuevas. Resultaría imposible para los británicos residentes en Inglaterra, pensó Lord Hawkston mientras lo miraba, comprender el poder que tenía el gobernador en Ceilán. Gobernaba rodeado del esplendor propio de la realeza. Poseía residencias en Colombo, Nuwara, Eslilla, Kandy y Jafma. Lo escoltaba una guardia cingalesa más impresionante que la inglesa y una pomposa tropa de caballería Sikh lo precedía y seguía durante las visitas oficiales. Contaba con un regimiento de guardias y un tren especial para sus viajes. Toda correspondencia dirigida a la reina pasaba por sus manos. Tenía la última palabra y cuál sería solo él podía saberlo. Era imposible ignorar que Sir Arthur era un aristócrata muy consciente de su autoridad. Así que Lord Hawkston se preguntó hasta dónde podría ser correcto informarle acerca de Emily Ludgrove. Decidió no mencionar el incidente con el capitán O'Neill, no porque deseara proteger la reputación de la joven, sino porque el muchacho le agradaba y era obvio que el haber elegido una esposa así era ya suficiente problema. Sin embargo, en cuanto quedaron solos, Sir Arthur comentó con una sonrisa: «Adivino lo que viene a decirme Hawkston. La señorita Ludgrove ya me comunicó que desea casarse con el capitán O'Neill». Como Lord Hawkston no contestara, continuó: «Creo que habrá sido muy desagradable para usted, puesto que la trajo para convertirla en esposa de su sobrino y por lo que sé, el joven requiere de la influencia benéfica de una esposa». No sorprendió a Lord Hawkston que el gobernador estuviera enterado del comportamiento de su sobrino. Aun cuando dentro de la grandeza y esplendor de su mansión parecía ajeno a todo lo cotidiano, poco sucedía en todas partes del país que él no supiera. «Me temo, excelencia, que mi sobrino se ha comportado como un tonto. Sucede a muchos jóvenes cuando vienen aquí por primera vez, y como ambos sabemos hay mucha gente más que dispuesta a inducirlos por el mal camino, especialmente si tienen dinero para pagarlo». Es verdad. Lord Hawkston recordó algunas noches de farra que él mismo había vivido cuando llegó a Colombo, pero era demasiado cuidadoso con su dinero para dilapidarlo. Más tarde, sin embargo, disfrutó de una agradable relación con una linda portuguesa de Kandy a quien visitaba cuando podía salir de su plantación. Duró varios años pero se mantuvo muy cauto al respecto, y el hecho de que el gobernador conociera los errores cometidos por Gerald hería su orgullo. «Me habría gustado ser más cuidadoso con su sobrino. Cenó aquí varias veces pero como usted sabe,
La hospitalidad en una casa de gobierno debe ser austera y resulta tediosa para los jóvenes. Me informaron que se le invitó a un baile en Navidad pero no correspondió a la invitación. Lord Hauxton apretó los labios. Lo que más le disgustaba era la poca educación. Y a pesar de que conoció superficialmente a Gerald en Inglaterra, supuso que al menos conocía la forma de comportarse caballerosamente en público. ¿Qué hará ahora?, preguntó el gobernador. Deseo excelencia, proporcionarle una esposa. Como el plan original se arruinó debo encontrar a alguien más. Sir Arthur rió. Me extraña de usted Hauxton, que es invencible. Y no hay duda de que Gerald Warren es afortunado al tenerlo como tío. Por supuesto necesitaré que usted me ayude. No creo poder serle muy útil. Sufrimos una verdadera escasez de jovencitas encantadoras y solteras. Si bien no será imposible encontrar a alguien propicia entre las numerosas familias inglesas residentes en Colombo, déjeme pensarlo. Quizá entre los militares haya alguna. Yo preferiría una joven que lleve tiempo de residir en Colombo. Me he acostumbrado tanto a admirar las cualidades del país que olvido que la gente no acostumbrada a este tipo de vida con frecuencia suele resentirlo. Sin duda se refiere a la soledad de permanecer aislado durante meses en una plantación. Tendrá que encontrar una joven excepcional para que soporte ese aislamiento. Hauxton. Perdone que lo diga pero en cuanto conocí a la señorita Ludgrove comprendí que no era la indicada. Ahora lo comprendo. Pero fue elección de Gerald, no mía. ¿Y cree que actualmente estará dispuesto a que usted la elija sin su opinión? Tendrá que hacerlo, a menos que prefiera ser enviado de regreso a Inglaterra. Y en tal caso, tendrá que trabajar para pagar su pasaje, ya que no tengo intenciones de pagárselo yo. Hablaba con la voz resuelta y fría que conocían bien los que trabajaban para él. Jugar a Dios respecto al amor y el matrimonio es asunto peligroso. Hauxton, puede terminar con los dedos quemados. Acepto la advertencia de su excelencia, pero aún así necesito su ayuda. Ninguno de los invitados a cenar hoy resultarán útiles. Le sugiero que mañana mantenga los ojos bien abiertos hacia la congregación durante el servicio dominical. Con una sonrisa, al ver la expresión de Lord Hauxton agregó. Ya sabe que como huésped de la casa de la reina se supone que debe acompañar al gobernador al servicio religioso. Y estoy dispuesto a cumplir esa obligación. No será tan difícil como supone. He restringido el sermón del vicario a un máximo de 15 minutos. Al día siguiente Lord Hauxton notó que la iglesia de San Pedro aparecía atestada de elegantes figuras que habrían sorprendido a quienes consideraban que Ceilán era un lugar incivilizado. Los trajes de tafeta, seda y blondas de encaje, lazos o botones no seguían los lineamientos de la última moda, sino que en verdad eran lujosos, así como los sombreros adornados con flores o plumas que se colocaban en las bien peinadas cabelleras de las mujeres. Le causó admiración ver tantos rostros europeos, y descubrió muchos bastante atractivos. Sin embargo sospechaba que las más elegantes y sofisticadas damas eran esposas de oficiales del ejército o del gobierno. Atrás de la congregación europea, con un pasillo entre ellos, se sentaban los cingaleses, aún más resplandecientes en sus coloridos saris de seda o algodón teñidos a la usanza local. Los variados y exóticos colores y material hacían que las cingalesas semejaran un ramo de flores en contraste con la piedra gris de los muros de la iglesia. El vicario salió a recibir al gobernador a las puertas del templo y lo escoltó hasta su lugar, con cómodos cojines de terciopelo y libros de oraciones empastados que lucían el escudo de armas inglés. Frente al sitio del gobernador se encontraban el coro y un órgano que, según observó Lord Hauxton cuando empezó el servicio, lo tocaba una joven vestida de blanco con un feo sombrero negro atado con cinta de igual color. Le pareció muy austera comparada con el resto de los asistentes. Con sorpresa, advirtió que su vestido era uniforme al de otras 5 figuras sentadas atrás del coro. Todas iban vestidas de algodón blanco, sombreros y guantes negros y una banda oscura atada a la cintura. Mientras las observaba el gobernador susurró a su oído. El vicario tiene 6 hijas. ¿6?
Su esposa murió hace 2 años. Eso intensificó su obsesión por recordarnos nuestros pecados y el fuego del infierno que nos espera. Lord Hauxton miró al vicario con interés. Era un hombre delgado y macilento que en su juventud debió ser apuesto. Pero al presente era la viva imagen de un hombre que ha renunciado a todos los placeres de la vida. Tenía aspecto de fanático y Lord Hauxton se preguntó si las hijas se sentirían llenas de amargura en lo que estaba seguro era una vida rígida y rica en privaciones. Las miró con renovado interés. La mayor de las que estaban frente a él era muy hermosa, las otras todavía eran pequeñas, blancas y sonrosadas, con naricillas respingadas y grandes ojos inquietos y curiosos. La mayor, que tocaba el órgano, parecía tener ojos en la nuca. Cuando su hermana menor empezó a inquietarse volvióse con rapidez para reprenderla mientras a la vez entregaba a un pequeño del coro un libro de oraciones abierto ya que él no encontraba el suyo. Cuando no tocaba el órgano cuidaba del comportamiento del coro. Sin duda una joven muy diligente, pensó Lord Hauxton al verla de nuevo indicar a otro chico qué página debía cantar. Cuando se incorporó contempló su silueta esbelta y elegante que sorprendentemente no podía ocultar el tosco algodón con que estaba confeccionado su vestido. Después de tanto tiempo de vivir en Ceilán, pudo darse cuenta de que los vestidos de las hijas del vicario estaban confeccionados con el material más barato, solo usado por las cingaleses más pobres. El gobernador había dicho que su madre murió 2 años antes. Eso significaba o que el vicario insistía en que llevaran un largo y pesado luto o que usarían esos sombreros hasta que el uso excesivo hiciera imperativo comprar unos nuevos. El coro se puso de pie para cantar los salmos y Lord Hauxton comprobó que el órgano estaba muy bien tocado a pesar de ser muy viejo. Era innegable que la hija mayor del vicario podía considerarse una gran ejecutante. Durante todo el servicio especuló sobre el tipo de vida que llevaría esa familia. El sermón del vicario le permitió formarse una mejor idea de la atmósfera en que las habían criado. El gobernador estaba en lo cierto al decir que al hombre lo obsesionaba la idea del pecado y de los castigos implacables que sufrirían aquellos que lo cometieran. Hablaba con una profunda convicción. Como sacerdote, sin duda era un hombre dedicado, pero como padre, debía ser difícil de tolerar, pensó Lord Hauxton. El vicario vaciló cuando sin advertirlo dio vuelta a 2 hojas seguidas de sus notas. En ese momento, su hija mayor levantó la cabeza y se volvió para mirarlo y Lord Hauxton pudo ver por primera vez su rostro. Tenía forma de corazón con una pequeña nariz recta y grandes ojos que a la distancia le parecieron grises. Sus cejas se arqueaban como las alas de un ave en el marco ovalado de su frente y supuso que bajo el sombrero, sin duda su cabellera color ceniza estaría peinada de forma poco agraciada. El vicario corrigió su error y la hija pareció tranquilizarse. Nuevamente volvió la cabeza hacia el coro y se inclinó hacia adelante para reprender a un pequeño que jugaba con una resortera. Sobresaltado, el niño la dejó caer junto con la piedra que se disponía a usar. Sin duda la hija del vicario se disponía a decirle que la dejara allí hasta el término del servicio, pero era ya demasiado tarde. El pequeño ya se deslizaba a 4 manos entre las piernas de sus compañeros para recobrar su juguete. Lo hizo y regresó a su asiento mientras dirigía una angustiada mirada a la hija del vicario. Ella frunció el ceño. Cuando él bajó la cabeza ella se encontró con la mirada de su hermana y le dirigió una ligera sonrisa divertida. Eso borró la solemnidad de su rostro y lo transformó. En ese instante Lord Hauxton pareció decidirse. Consideraba que sería el tipo ideal de esposa para Gerald, una joven que podía arreglárselas con un padre fanático, un grupo de traviesos niños del coro y una casa llena de hermanas. Sin duda lograría controlar a su sobrino de la manera más eficiente. Hábleme del vicario, pidió Lord Hauxton al gobernador mientras regresaban a la casa de la reina en un carruaje tirado por 2 excelentes caballos. Es un hombre difícil. Constantemente se queja conmigo de las iniquidades que tienen lugar no solo en el puerto, sino en el resto del país. Ya le he dicho que no es tarea del gobernador impedir que los hombres gasten su dinero como quieran y que mientras no quebranten la ley mi investidura no puede interferir. ¿Y su familia? Apenas la conozco. De vez en cuando se les invita a alguna diversión pero su padre mantiene un luto por su esposa que excluye todo.
Excepto rezar supongo. Solo vemos a la mayor cuando se llevan a cabo juntas respecto a la escuela dominical o para reunir fondos en pro de las obras de caridad que hace el vicario. Debe ser una existencia muy lóbrega. Quizá la mayoría de las jovencitas de esta época la consideraría insoportable. Leía que la religión cristiana se ha extendido más en Ceilán que en cualquier otro país oriental. Eso es cierto, el último censo indicó que tenemos 220 católicos romanos, 50.000 protestantes y cerca de 2 millones de budistas. Con guiño malicioso agregó, también contamos 1.500 danzantes del demonio, 121 encantadores de serpientes y 5.000 maleantes y ladrones muy devotos. Lord Hauxton rió. Extraordinaria mezcla, exclamó. Después del almuerzo Lord Hauxton fue en busca del secretario del gobernador. Deseo saber todo lo que pueda decirme acerca del vicario de San Pedro, le pidió. Se apellida Radford. Tiene 22 años de residir en Colombo. Se casó aquí y está convencido de que en este lugar formamos un grupo difícil y cruel que no comprende su esfuerzo por erradicar el pecado de la ciudad de Colombo. Si la comparara con otras ciudades costeras semejantes, le sorprendería comprobar que Colombo es un lugar ejemplo de buena conducta, al menos en mi opinión, contestó con sequedad Lord Hauxton. Yo no diría tanto, milord, pero en realidad aquí hay pocos vicios y una gran mayoría de nuestra gente se comporta como es debido. Eso pensé siempre. Ahora hábleme de la señora Radford. Era una dama encantadora. Si alguien podía conservar el lado humano del vicario era su esposa. Provenía de una buena familia inglesa. Su padre trabajaba en los jardines botánicos de Kew. Ella lo acompañaba cuando él vino a asesorar al gobernador acerca de algunas plantas y árboles que florecerían en este suelo. Conoció al vicario y se enamoró de él. El secretario hizo una pausa antes de añadir. Cuando conocí a Radford era un joven atractivo, pero ya entonces ardía en él ese fanatismo religioso que me hizo suponer que sería muy difícil la convivencia con él. Así que tuvieron 6 hijas. Siempre fue una profunda decepción para el vicario no tener un hijo. Después del nacimiento de las señoritas Dominica y Fe, bautizó a su tercera hija con el nombre de Esperanza. Por desgracia le siguieron 3 mujeres más, las señoritas Caridad, Gracia y Prudencia. ¡Santo Dios!, exclamó Lord Hauxton. ¿Con qué nombres tan estrambóticos hizo cargar a sus hijas el resto de sus vidas? Dominica tuvo suerte ya que nació en domingo y resultaba un nombre propicio, pero para las demás sus nombres son una cruz más que tienen que soportar. Me lo imagino. Todas son muy agradables. Mi esposa las tiene en alta estima y en ocasiones se les permite ir a mi casa a tomar el té con mi hija que está inválida. Por lo demás tienen pocas diversiones. Su padre no aprueba ningún interés secular. Desearía visitar al vicario. ¿Puedo mencionar su nombre para presentarme? Mencione el del gobernador, señor. A pesar de él mismo, el vicario está impresionado favorablemente por su excelencia. Lord Hauxton llegó a la vicaría a las 4 de la tarde, hora adecuada para una visita. Le abrió la puerta una muchacha como de 14 años que supuso debía ser Caridad. Lo miró asombrada cuando le explicó que deseaba ver a su padre y muy confusa lo hizo pasar a una habitación mientras avisaba al vicario. Lord Hauxton miró a su alrededor y se dio cuenta de que todo era austero pero a la vez de buen gusto. Las cortinas estaban confeccionadas en tela muy barata, pero de buen gusto y en un bello color azul que recordaba el del mar. Notó que no había cojines en el sofá. El piso, lavado hasta que brillaba de limpio, solo lo cubrían unas cuantas esteras nativas y baratas. Los muros caleados aparecían desnudos excepto por una acuarela de un paisaje. Un ramo de flores lucía en un jarrón sobre una sencilla mesa y la habitación despedía una grata fragancia silvestre. Pero como era domingo, estaban corridas las cortinas y solo un poco de luz se filtraba por abajo de ellas. Le causó extrañeza que se continuara esa costumbre religiosa del día de guardar en pleno Ceilán. Pero en cuanto entró el vicario se percató de que en efecto había cometido una falta al visitarlo ese día. El sombrío negro de sus vestiduras, lo afilado de los huesos de las mejillas, la delgadez de su rostro y la cabellera gris, casi blanca en las sienes,
Lo hacían verse más severo que en la iglesia y semejaba a un antiguo profeta dispuesto a increpar a los habitantes de Sodoma y Gomorra. ¿Deseaba verme?, preguntó. Soy Lord Hawkston, huésped del gobernador en la casa de la reina y estoy aquí, señor vicario, porque necesito su ayuda y tengo algo muy importante para discutir con usted. Caridad, después de cerrar la puerta una vez que su padre entró en el salón, subió por la escalera con rapidez. Dominica estaba en el dormitorio que compartía Fe. Se quitaba el sombrero porque acababa de regresar de la escuela dominical. Miró sorprendida a Caridad cuando entró como un bólido. Dominica, adivina. Adivina. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás tan excitada? Un caballero que llegó en el carruaje del gobernador pidió ver a papá. Estaba hoy en la iglesia. Debes haberlo visto. Se sentó junto a su excelencia y noté que le hizo gracia que Ranil dejara caer su resortera. No fue muy divertido. Papá escuchó el ruido y se molestó mucho. Es difícil hacerle entender que los chicos del coro nunca escuchan sus sermones. ¿Y por qué iban a hacerlo? Ni el gobernador lo hace. ¿Qué pretenderá su huésped con papá? Es muy distinguido, pero supongo que no habrá venido a invitarnos a un baile. Caridad, exclamó Dominica y después se rió. Sabes que es tan improbable como que nos inviten a ir a la luna, y de todos modos papá no nos permitiría ir. Cuando yo sea grande como tú y Fe iré a bailar, diga lo que diga papá. Pero será mejor que no te oiga decirlo, le advirtió una voz desde la puerta, o te dará una buena tunda. Fe entró en la habitación. En verdad era una linda muchacha. Ya el feo sombrero negro no ocultaba su cabello rubio, ojos azules y una expresión casi angelical, pero además, y aunque no se notaba, también era traviesa y, como Caridad, dispuesta a rebelarse contra las absurdas restricciones que les imponía su padre. ¿Es cierto que hay un visitante?, preguntó Fe. Sí, muy elegante, huésped de la casa de la reina. ¿Era alguno de los que asistieron hoy a la iglesia? Caridad asintió con la cabeza. Lo noté, estaba junto al gobernador, comentó Fe, y me pareció muy atractivo. Dominica rió. Para ti cualquiera es atractivo, Fe, ya lo sabemos. No tengo oportunidad de ver a muchos excepto en la iglesia. Esperaba que fuera hoy el teniente que el domingo pasado me hizo un guiño, pero quizá esté de servicio porque no asistió hoy. Dominica lanzó una mirada hacia la puerta. Ten cuidado, Fe suplicó. Siempre tengo el temor de que papá te escuche hablar así. Está demasiado ocupado en buscar el pecado en la población para detectarlo en su casa, repuso Fe. Yo no estaría tan segura, le advirtió Dominica. ¿De qué crees que hablarán ese caballero y papá?, preguntó Caridad. ¿Escucho junto a la puerta? Si papá me descubre, diré que esperaba para despedir a su visitante. Sí, hazlo, intervino Fe. Pero Dominica objetó. No harás nada de eso, Caridad. Es vulgar y de mala educación escuchar detrás de las puertas, como bien sabes. ¿Por qué querrá ver a papá?, insistió Caridad. Lo sabremos a su tiempo, contestó con voz pausada Dominica, pero enseguida lanzó una exclamación. ¡Santo cielo! ¿Creen que querrá quedarse a tomar el té? Ayer me proponía hacer un pastel, pero no tuve tiempo y además, ya no tengo dinero y no me atreví a pedírselo a papá. No importa, contestó Fe. Podemos preparar unos emparedados y Caridad puede cortar fruta del jardín. Supongo que gozará de suficientes lujos en casa del gobernador para inquietarse por la sencillez de nuestros alimentos. Fe, por favor, no hables así delante de las pequeñas, rogó Dominica. Todas saben que papá opina que el lujo incita a los pensamientos pecaminosos. A juzgar por lo que comemos, respondió Fe. Es una maravilla que logremos siquiera pensar. Estoy segura de estar mal nutrida. Dominica se rió. No lo parece. El último vestido que te hice tuvo algunos centímetros más en la cintura. Eso, replicó Fe con dignidad, se debe al desarrollo natural. Dominica iba a contestar cuando escuchó a su padre. Dominica, ven acá, te necesito. Por amor de Dios, preparen unos emparedados. Rápido, Fe. Y tú, Caridad, corta algo de fruta. Sin dejar de dar instrucciones salió y bajó a toda prisa. Me haces esperar, Dominica, la reprendió su padre. Lo lamento, papá, solo indicaba a Fe y a Caridad qué hacer en caso de que tu visitante se quede a tomar el té. ¿Té?, repitió el vicario como si jamás hubiera escuchado esa palabra. Sí,
Por supuesto. Tal vez sea correcto ofrecerle una taza. ¿Voy a prepararlo, papá? No, que las otras lo hagan. Lord Hauxton desea hablar contigo. Dominica lo miró sorprendida, pero ya su padre había abierto la puerta del salón y ella entró. Reconoció al hombre que viera en la iglesia y pensó que era mucho más apuesto de lo que ella había pensado, y también lo consideró en extremo elegante. Jamás fue presentada a ninguno de los jóvenes oficiales que tanto atraían a Fe, pero en ocasiones conoció a algunos hijos de civiles y de dignatarios ingleses que residían en Ceilán, y siempre se le antojaron incómodos con su ropa elegante, casi como si llevaran disfraces a los que no estaban acostumbrados. Por eso notó que la ropa de Lord Hauxton, muy elegante, parecía parte de él mismo. La usaba con propiedad, aunque era indudable que estaba confeccionada por los mejores sastres de Inglaterra. Estaba de pie al final de la habitación y advirtió que era objeto de su observación mientras se acercaba. «Milord, mi hija Dominica», la presentó el vicario. Lord Hauxton hizo una inclinación y Dominica una breve reverencia. Se produjo un momento de silencio y Dominica se preguntó por qué ninguno de los dos hablaba. Tuvo la sensación, tal vez inexacta, de que no sabían qué decir. Por fin su padre, después de aclararse la garganta, empezó. «Dominica, Lord Hauxton me ha hecho una inesperada y muy extraña proposición pidiéndome que escucharas algo que va a decirte». Dominica levantó sus ojos grises hacia su padre. «Como tú digas, papá». Se estableció una nueva pausa hasta que Lord Hauxton, como si ya no tolerara la situación, preguntó. «¿Le parecería muy incorrecto, vicario, si hablo a solas con su hija?» «Me gustaría hacerle yo mismo la proposición». Con expresión de alivio el vicario contestó. «Por supuesto, señor. Será lo mejor. Iré a decir a mis otras hijas que preparen el té». Mientras la puerta se cerraba, Dominica miró temerosa hacia Lord Hauxton. «¿Nos sentamos?», preguntó él. «Lo siento, señor», se ruborizó Dominica. «Yo debí invitarlo a hacerlo, pero me sorprendió tanto su presencia que olvidé mi buena educación. Considero que lo que voy a decirle la sorprenderá aún más, pero deseo que me escuche y no tome una decisión antes de pensarla». Tomó asiento en el duro sofá, hizo un gesto de invitación con la mano y después de una breve vacilación Dominica se sentó a su lado. Él se volvió hacia ella, conturbándola con su mirada escrutadora. Como supusiera Lord Hauxton, la cabellera de Dominica era de un tono cenizo con reflejos plateados. Estirada desde la frente, la enrollaba tras la nuca en un moño que cubría toda la parte de atrás de la cabeza, indicio de que tenía el cabello largo. Los ojos grises, rodeados de oscuras pestañas, aparecían bajo las cejas arqueadas y también oscuras. Pero su piel era de un blanco translúcido y muy pálido, así que cuando su rostro se teñía de rubor, aparecía una súbita y delicada belleza, como cuando el amanecer surge en el cielo. Era muy esbelta, pero a pesar de lo tosco del algodón, su vestido moldeaba su silueta de senos maduros y cintura tan breve. Pensó Lord Hauxton, que un hombre podría ceñirla tan solo con sus dos manos. Sus dedos, que tan hábilmente tocaran el órgano, eran largos y elegantes y ella los colocaba sobre el regazo como una escolar que se dispusiera a recitar un poema. «Es indudable que le sorprende mi visita en domingo, pero era urgente que la conociera para explicar a su padre lo que pretendo de usted». «¿De mí?». «Vine a preguntar a su padre si aceptaría usted casarse con mi sobrino, Gerald Warren». Dominica, incrédula, miró con sus grandes ojos a Lord Hauxton. Después de unos minutos, con voz que denotaba su afán por controlarse, preguntó. «¿Habla en serio su señoría?». «Por completo». «Me explicaré mejor. Mi sobrino trabaja en mi plantación situada en las cercanías de Kandy, y ha vivido aquí durante 2 años. Yo arribé hace un par de días en compañía de una joven inglesa con quien él estaba comprometido en secreto. El plan era que se casarían enseguida, pero por desgracia cuando llegamos a Colombo supe que la joven había cambiado de parecer. Y porque ya no quiso casarse con él, conoció en el barco a alguien a quien prefirió. Pero de todas maneras estoy seguro que no habría sido una esposa adecuada para mi sobrino». Dominica permaneció callada y después de un instante Chilton Hauxton continuó. «Mi sobrino necesita a alguien que cuide de él, brindándole compañía y mitigando el tedio y la soledad que quizás sepa usted,
Sufren los plantadores cuando pasan alejados de toda población durante meses. Después de una pausa agregó. Cuando la vi en la iglesia tocar el órgano con destreza, lidiar con las travesuras de los chicos del coro y al mismo tiempo prestar atención a su padre, me sentí seguro de que era la persona que buscaba. ¿Cómo puede estar tan seguro, milord? Lord Hauxton sonrió. Digamos que poseo un cierto instinto para hacer lo correcto. Sobreviví al desastre del café porque tuve la fortuna de plantar en algunos acres de mi plantación semillas de té. Ahora es un negocio lucrativo y floreciente. Pero aun cuando mi sobrino no aceptara radicar en Ceilán, en unos pocos años podrían ustedes regresar a Inglaterra. Dice usted que llegó anteayer y que esperaba que su sobrino se casara enseguida con la joven que trajo usted de Inglaterra. ¿No le alteró a él que ella cambiara de opinión? A Lord Hauxton le agradó la forma en que ella resumió con toda sencillez lo ocurrido y comprobó que había acertado al suponerla inteligente. Tiene razón en hacer esa pregunta, señorita Radford. Le seré sincero, mi sobrino ignora que hubo un cambio de planes. Como está enfermo no pudo reunirse con nosotros en Colombo. Recibí una carta suya en la que me informa que espera reunirse con nosotros en Kandy dentro de unos días. Y usted le dirá que como no puede tener la esposa que deseaba, le ha elegido otra. Lo dijo con voz suave. Pero Lord Hauxton no pudo evitar pensar que esas palabras pronunciadas en otro tono habrían sido sarcásticas. Creo que cuando Gerald comprenda que se ha librado de contraer nupcias equivocadamente y la conozca, se sentirá muy complacido con los arreglos que me dispongo a hacer. Dominica volvió el rostro hacia la ventana y Lord Hauxton pudo admirar su correcto perfil. Con ropa atractiva y un peinado menos austero, pensó, sería bonita. ¿En realidad espera milord que acepte casarme con un hombre a quien no conozco? Le ruego que confíe en mí si le digo que mi sobrino es un joven apuesto, alto, buen mozo, hábil jinete y me han dicho que también buen bailarín. ¿Y si no le agradó? Creo que en las circunstancias en que vive recibirá con los brazos abiertos la compañía de una joven atractiva que no escatimará esfuerzos para hacerle agradable y más placentera la vida. Después de una pausa agregó. Suponga que ya lo hubiera conocido y charlado 2 o 3 veces con él e incluso hasta bailado. Eso sería suficiente para que él se declarara y usted lo aceptara. Todo lo que le pido es que prescinda de esas formalidades triviales y acepte ser su esposa, con la confianza de que se lo he descrito con justicia. Dominica no hablaba y después de un momento Lord Hauxton prosiguió. Estoy seguro que usted comprende lo difícil que será para su padre conseguir 6 manos aceptables para sus hijas. Si usted se casa con mi sobrino yo pienso dotar una buena cantidad de dinero para que vivan con comodidad y habrá mucho más a mi muerte. Espero que eso no será por mucho tiempo, milord. Lord Hauxton sonrió. Ya me acerco a la edad madura y le aseguro que no tengo intenciones de casarme. Ya me acostumbré a vivir solo y deseo continuar soltero. Por lo tanto, Gerald heredará el título y las propiedades de la familia en Inglaterra, que son considerables. Mamá nos enseñó que no era correcto esperar beneficios por la muerte de alguien. Pero ya le prometí que vivirán cómodamente mientras yo viva. La elegí Dominica, y espero que me permita llamarla por su nombre de pila porque al observarla en la iglesia adiviné que es sensata. Espero que aplique esa sensatez para meditar en mi propuesta. La observó mientras hablaba y le agradó la calma de su expresión. Sé que no es algo usual, prosiguió, pero no veo razón para que la rechace solo por eso. Déjeme llevarla a Kandy y a mi plantación. Cuando conozca a mi sobrino estoy seguro de que descubrirán que tienen mucho en común. Dominica se incorporó para caminar con lentitud hacia la ventana. Abrió las cortinas y miró al jardín. La luz del sol la bañó en un dorado esplendor pero ella miraba sin ver. ¿Qué le preocupa?, preguntó él. Pensaba en mamá y me preguntaba qué respuesta me aconsejaría dar. Creo que su madre habría deseado que se casara. Su padre me dijo que ya tiene 20 años y a esa edad todas las jóvenes piensan en el matrimonio. Mamá se casó a los 18, pero se enamoró de papá a primera vista. Como quizá le suceda a usted con mi sobrino. Como Dominica permaneciera en silencio, él prosiguió.
Le pido de nuevo que sea sensata. He sabido que su padre no les permite a usted ni a sus hermanas hacer vida social. ¿Cómo supone entonces que se casarán si nunca tratan a jóvenes y no se les permite asistir a ningún sarao? Hizo una pausa. En realidad se propone vivir aquí indefinidamente y ver pasar los años mientras cuida a su padre y sus hermanas, controla a los niños del coro, e imparte clases en la escuela dominical. ¿Qué tipo de vida es esa? Considero que mamá habría deseado que lleváramos una vida más alegre, comentó Dominica, y que conociéramos a más gente de la que ahora tratamos, pero papá se enfurece cuando se lo sugiero. De pronto se volvió hacia Lord Hauxton. ¿No preferiría que Fe se casara con su sobrino? Ella está ansiosa por casarse. Desea conocer hombres. Estoy segura que aceptaría gustosa su proposición. Lord Hauxton negó con la cabeza. Sé por su padre que Fe solo tiene 18 años y tengo la impresión de que carece de la sensatez e inteligencia de usted. De todos modos, Dominica, he decidido que sea usted. Espero que acceda a viajar conmigo a Kandy en cuanto compremos su ajuar. Ajuar, exclamó Dominica. Debe comprender, milord, que no podré contar con más vestidos de los que ya poseo, ni gastar en comprar nada nuevo. Papá no me lo permitiría, además de que tampoco tenemos dinero. Debe darse cuenta de que somos muy pobres. Lo sé y le prometo, Dominica, que tendrá un estupendo ajuar, el mejor que pueda conseguirse en Colombo y no le costará un centavo a su padre. ¿Quiere decir que usted lo pagará? Por supuesto. No creo que papá, empezó a decir Dominica titubeante. Deje que yo me haga cargo de su padre, la interrumpió él. Como ya le dije, suelo conseguir lo que deseo. ¿Por qué no me confía todos los arreglos? Le aseguro que no se arrepentirá. ¿Cómo puede estar seguro? Ya le expliqué la alternativa. ¿No será mejor ser la esposa de un joven agradable y con cierta fortuna, además de la perspectiva de una mayor en el futuro, que permanecer aquí como solterona, frustrada y solitaria, que escatima hasta el último centavo y al final descubre que sus esfuerzos han sido estériles? Sabía que esas palabras transmitían la verdad. En su charla con el vicario pudo advertir que no tenía ni idea de los esfuerzos de su hija y que no le tenía la menor gratitud por ellos ni por mantener la casa en orden después de la muerte de su esposa. No apartaba los ojos del rostro de Dominica y pudo captar su indecisión y que los argumentos que le presentara habían causado en su mente un caos que le impedía pensar con claridad. Acostumbrado a ejercer su autoridad y a conseguir cuanto quería, Lord Hauxton empleó la misma técnica con ella. Vamos, le dijo con tono amable. Tiene todo para ganar y nada para perder. Deme su mano y dígame que sí. Extendió la mano y titubeante Dominica le dio la suya. Estaba fría y temblaba un poco. Acepta, ¿verdad? Sí, señor, contestó Dominica apenas en un susurro.